RTP. María del Mar Gallegos, experta en criminología. María del Mar, deje verla en pantalla un ratito. Y, Yo sí las veo. pero ahí también, yo no la puedo ver, pero sí la puedo escuchar. ¿Cómo está usted? Hola María Fernanda, hola Carlos, qué gusto compartir con ustedes este espacio para conversar de un tema tan importante y a todos los que nos escuchan hoy día también en Cuarto Piso. Gracias, le escucho con una voz muy animada. Deje que me voy a contagiar un poquito por esa voz. Hay que. María del Mar, Hablando de estos temas. sí, pues un poco complicado y todavía con lo último que nos dice Carlos Miguel, de alguien que debía estar detenido, luego se convierte en el asesino de una persona inocente. María del Mar, el presidente ayer en una cadena con los dos ministros y el secretario o director, ya ahora estoy perdido con tantos cargos, de la UAFE, dan un mensaje a la nación y es un reforzamiento de su política de seguridad que suman a algunas acciones. La primera, básicamente, de tener mejor y mayor equipo, y la otra, de fortalecimiento al control financiero. Primero, ¿cuál es su lectura? Y luego andamos sobre su respuesta. Claro, cada vez que escuchamos uno de estos anuncios, creo que a todos los ecuatorianos nos debería llenar de esperanza el poder volver a vivir en libertad, el poder apropiarnos del espacio público, el poder sentirnos seguros en el lugar en el que vivimos, ¿no? Esto ya pasa a un tema de calidad de vida, no, lo que ha hecho que no tengamos, dado que estamos en el cuarto lugar mundial del índice global de crimen organizado en el año 2025, el tercero en América Latina, siendo por muertes violentas superior a los países como Venezuela y Brasil. Tenemos el índice, en cuanto al índice de conflictos y violencia política, ocupamos el sexto lugar en el puesto global, en el sexto lugar del puesto global de conflicto externo, con más de 3.200 eventos y 1.000 muertes adicionales por violencia política. El año 2025 se cerró con 9.216 homicidios, lo que nos ocupa o lo que nos refleja que tenemos 51 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Esta cifra es superior en 32% al año 2024. Entonces, a todo ecuatoriano, cuando escuchamos un anuncio como hacen los ministros o los secretarios de Estado con respecto a la seguridad, nos debe llenar de esperanza. Ahora bien, cuando vemos que en comparación con el año pasado, y con lo que vamos del año, es decir, con hace 2024, 2025 y lo que vamos del 2026, y vemos que esto no representa una mejora, porque realmente lo único que se ha hecho es llenarse de discursos sin una base sólida y empírica sobre cómo combatir la criminalidad, una política de seguridad vacía sin una política criminal sólida. María del Mar, ¿cuál es la diferencia entre una política pública de seguridad y un plan de seguridad? Perfecto, el plan de seguridad es el reflejo, debería ser el reflejo de la política de seguridad. Es decir, la política de seguridad y la política criminal es integral, es donde yo voy a tener todo lo que yo estoy buscando, las intervenciones que voy a hacer, primaria, secundaria, terciaria, es decir, cómo voy a trabajar en prevención. No nos gusta hablar de prevención, pero cuando hablamos de política de seguridad hay que hablar también de prevención, lo que no significa que hay que dejar de lado el tema de reacción, es decir, ser fuertes con nuestro sistema penal, siempre con un respeto al debido proceso. Pero cuando hablo del respeto al debido proceso, hago aquí un paréntesis de lo que decía Carlos, no significa dejar en libertad sin medidas cautelares a personas como las que dijo a su momento, que después de cometer un delito como el que comete, sale por no tener medidas de cautelares correctamente aplicadas, sale y mata a quien le denunció. Eso no, claro, eso está mal, no deberían actuar así los jueces, ¿no? Porque no es un problema de las leyes, es un problema de quien aplica las leyes. Entonces, el tema es, tenemos leyes, realmente si nosotros vemos nuestro COIP de manera aislada a la realidad ecuatoriana, sino solamente como un cuerpo normativo, es una buena ley. Habrán cosas de mejora, por supuesto, hay espacios de mejora, pero es una buena ley. María del Mar, la voy a interrumpir solo un segundo, sí, porque claro, quisiera que lo que estemos hablando lo aterricemos al hoy, más de no desde la expectativa, sino de la realidad. Hay cifras y hay acciones y hay ajustes. Esos ajustes presentados el día de ayer, ¿a dónde eventualmente nos pueden llevar en materia de seguridad? Claro, a ver, lo que nosotros esperamos es que se maneje con este plan de seguridad en 4 aspectos: en inteligencia criminal,
en atacar donde más le duele al crimen organizado, que tiene que ser el tema de dinero y logística, es decir, con un sistema fuerte de lavado de activos o de prevención de lavado de activos, en donde trabaja específicamente la UAFE, trabajar en lo que tenemos ya implementado, que es la extinción de dominio. Ok. Tenemos que tener un sistema penal fuerte, como decía, fuerte, pero con respeto al debido proceso, que no significa ni vulnerar la norma, ni tampoco ser extremadamente garantista, sino simplemente respetar el debido proceso. Y cuatro, que no ha sucedido es un control real de las cárceles, que también están en manos del crimen organizado. Mm. Y por supuesto, yo le aumentaría un quinto aspecto a este punto, que es lo que decía, la prevención, que es lo que le falta a nuestros planes de seguridad, que para mí son planes sin esta base de una política criminal sólida. Para tener una política criminal sólida, deben existir estudios investigativos empíricos para entender cómo actúa el crimen organizado en Esmeraldas, cómo actúa el crimen organizado en la Sierra. Son distintos y Mira, eso no teníamos. no teníamos. Mira, Elmar, ayer estaba viendo unos medios colombianos tratando de obtener la lectura de la otra parte, ¿verdad? Entonces, esta persona llegaba a la siguiente conclusión, de manera general, hablando de narcotráfico. Dice, lo que no entendemos los estados es que el narcotráfico es la acción, pero el objetivo real es el lavado. Que ahí, aunque tú cierres 1000 fronteras o las dejes abiertas de par en par, si tu frontera bancaria, digamos, o legalizar este dinero está bien blindada, pues no hace, el narcotráfico no le parece atractivo estar. Exactamente es lo que decía para mí. Y esto no solamente desde el Ecuador, esto lo dicen ya las personas que han tenido delincuencia organizada muchísimos años, como es en Rusia, como es en Japón, como es en Estados Unidos. Y hay que darles donde duele, y lo decía hace un momento, es en el dinero, en el seguimiento del dinero, porque para eso lo hacen. A ver, el crimen organizado son economías empresariales ilegales, pero son economías empresariales. Lo que quieren es poder Y y ni tan dinero. ilegales, ¿ah? Y a Porque veces, les dan todo el panorama de legalidad. Y respecto de esto, quería conversar contigo. Hemos escuchado al ministro Reinberg y al mismo presidente de la República hablar sobre ataques a las estructuras económicas Ujú. criminales para efectos de disminuir esta carrera armamentista que tienen, porque aparte hemos visto en los últimos días golpes importantes a casas o caletas donde tienen guardados un arsenal de municiones, de armas que son y superan inclusive a las armas de nuestras Fuerzas Armadas. No te estoy diciendo la policía, de nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, si bien ya empezamos a ver algo que hace rato no se veía, que era ya no solo incautación de droga, porque estamos aburridos de ver incautación de droga, No pero no digas se eso. veía antes ya irse contra la economía, la mafia económica y contra el tema de armamento. Creo yo que eso es algo positivo que al menos hemos visto un avance en estas últimas semanas, luego de que se anunció este nuevo plan de seguridad, pero que igual todavía sentimos o percibimos que nos queda bastante corto de toda la problemática que existe. por supuesto, y las acciones que realizan nos Ujú. suman en esta lucha contra el crimen organizado. El tema de allanamientos en donde se encuentran armamentos, drogas, pero nos falta esta parte del lavado de dinero. Miren, les voy a dar unos datos que se van a quedar sorprendidos. Yo Dele. creo que todos sabemos ya que el lavado de activos es donde hay que atacar, el dinero es donde tengo que atacar. Miren ustedes, del 2015 al 2020, ¿saben cuántos casos con sentencia condenatoria de lavado de activos hemos tenido? ¿Tres? Tres casos. Sí, Del, es 2000, una locura. del 2020 al 2022, con sentencia condenatoria, uno. En el 2023 no había sentencias. En el 2024, una sentencia. No tengo datos del Ya, 2025. entonces, ahí está, pues, Melmar, no importa el qué tanto le invirtamos en radares y fronteras, si aquí es un paraíso para el lavado. Pero Exacto. ¿sabes qué? Pero María del Mar y María Fernanda, yo les digo algo. Parte de esta problemática que existe es el error, los problemas en la justicia que tenemos. Porque como tú bien lo decías, María del Mar, el problema realmente resalta en los aplicadores de la justicia. Y claro, y se agarran de los garantismos constitucionales y de que la última ratio, la prisión y todo ese romance neoconstitucional que nos trataron de vender y de idealizar,
Pero resulta que, claro, el problema es que los jueces se lo creyeron y no solo que se lo creyeron, sino que lo hicieron del pan nuestro de cada día. Y sabemos, sobre todo en determinados jueces que ya han sido procesados, en algunos casos, que han estado entregados a estos GDOs, porque también, lastimosamente, nuestros jueces o están amenazados o están bastante bien aforados o aceitados. Entonces, eso es un problema también estructural, porque de nada sirve igual que el gobierno invierta todo lo que está invirtiendo que diga que va a invertir todo lo que va a invertir, si finalmente los delincuentes entran y salen como les da la gana. Y te pongo otro ejemplo. El chico que detuvieron ayer, me parece que en Manabí, que sale sonriendo soberbiamente a las cámaras, porque lo más probable es que él diga, ¿sabes qué? Ya regreso. Estos días, hoy ya mismo estoy fuera. Eso indigna también y es parte del otro poder del Estado, que lastimosamente ahorita está en una pugna política desastrosa que Claro. termina perjudicando a el país completo. Exactamente. A ver, sistema justicia, que es otro de los pilares que deberían estar contemplados en el plan de seguridad. Un tema netamente importante. Esa es la reacción, esa es, perdón, la intervención terciaria o secundaria más bien, que mencionaba hace un rato. Hay jueces, a ver, hablar de un exceso o un hipergarantismo creo que ha sido un error, ¿sí? Sin que eso signifique que haya que respetar el debido proceso. Sí me llama a mí la atención que en estos casos, en donde tienen antecedentes penales, en donde les aprenden en delito flagrante, en donde tienen la evidencia en la mano, se les otorgue medidas cautelares sustitutivas diferentes a la prisión preventiva. Entonces, ahí hay dos cosas y coincido con Carlos completamente. O están amenazados los jueces o no están amenazados y el dicho popular, plata o plomo, ¿no? Entonces, digamos, hay una de las dos, ¿no? Porque no te explicas tú como un juez frente a esas circunstancias, no otorga la prisión preventiva. Cuando tienes otros casos en donde, en cambio, te ponen prisión preventiva solamente porque supera el 1 año de pena privativa de libertad y la Fiscalía, a pesar de que no justifica por qué las otras medidas son insuficientes frente a la prisión preventiva, terminan poniendo prisión preventiva. Pero en estos casos no debería pasar eso. Sí, hay un hipergarantismo que yo no sé si ni siquiera es un hipergarantismo, sino que digo, hay esta situación. Frente a esto, dentro del plan de seguridad también debería contemplar la necesidad urgente de también invertir en más infraestructura, recursos y seguridad para los jueces. ¿Sí? Los únicos jueces que tienen seguridad en el Ecuador son los jueces anticorrupción y de delincuencia organizada que están ubicados en la ciudad de Quito, que tienen jurisdicción y competencia en la ciudad de Quito. Entonces, tal vez aquí hay dos opciones: o aumentamos los jueces de anticorrupción y delincuencia organizada, al menos para Guayaquil, que me parece que es una provincia que necesita, con estos mismos características que tienen guardaespaldas, tienen choferes, tienen seguridad en la unidad judicial, para al menos de alguna forma garantizar también su vida, porque también nos tenemos que poner en la posición de los jueces. Infraestructura. Quito es mucho más decente que Guayaquil. Yo me encanta Guayaquil, pero Guayaquil y el litigado en Guayaquil, pero en Guayaquil es deplorable cómo están las unidades judiciales. No, es asqueroso. Los baños, para empezar. No, no es que no hay baños. Por Dios. Yo voy con la idea de que no voy al baño en todo el día y me tengo que ir a otro lugar al baño. Desde que esa unidad judicial fue concebida en la Florida, usted ha visto las escaleras de emergencia, arrancando por las escaleras de emergencia, que no dan a nada. Una soberana estupidez administrativa desde que se crearon. Y ahí, aparte de toda la problemática administrativa natural, o sea, lastimosamente convivimos con el caos y el desastre que dejaron que los otros nunca resolucionaron y que ahora todavía estamos a años luz de que se pero a ver, algo tan fácil. ¿cómo solucionas algo que no está dentro de tu competencia? Porque eso no está en el Ejecutivo. Y No, es para el Consejo de la Judicatura. Yo lo sé, pero si no tienes, a ver, por último, al presidente lo presionas a través de la crítica, la gente está entendiendo lo que pasa, o lo felicitas también a través de algún medio, pero ¿cómo hacemos o cómo ejercemos presión para que primero se reconozca lo que está pasando en el Consejo de la Judicatura y todo el sistema de justicia y luego se traslade a una transformación? Porque lo otro, a no ser que esté equivocada, María del Mar, sería intromisión en funciones. Bueno, no en funciones, porque realmente habría que ver cómo es el tema de designación presupuestaria,
porque el Consejo de la Judicatura en efecto sería quien tiene que designar este tema de recursos presupuestarios para que, digo, exista al menos condiciones de dignidad y seguridad para los jueces que se dedican a materia no solamente corrupción y crimen organizado, sino yo creo que para todos los jueces penales eh, y trabajar en temas de corrupción. Entonces, ¿qué Y debería no hacer el tanto, Ejecutivo? ¿sabes qué? Y perdóname, María del Mar, y no Sí, solamente en los temas penales, sino también en los temas civiles, porque a través de los procesos civiles también se lava plata, Es cierto. porque resulta que tienes una sentencia en la cual te dicen el justo precio de ese terreno efectivamente son $2 y no son 25. ¿Y cómo también cooptan? Entonces, el problema es lastimosamente en todas las áreas y aristas del sistema de justicia. Nos enfocamos en lo penal porque digamos que es lo más grave. Niñez y ujú, adolescencia. Cuántas boletas se han levantado por plata? Vámonos al tema. Todo el sistema judicial de nuestro país, con honrosas excepciones pues, por supuesto. porque las hay, está cooptado en todas las materias, siendo la más grave, evidentemente, penal, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto. Y habrá que empezar por algo y tal vez el penal es una de esas formas, ¿no? Y hay un tema que tal vez, si bien no es que sí podría ser del Ejecutivo para responder a lo que María Fernanda decía, es tener sistemas de control de corrupción bien fuertes ya dentro de nuestras instituciones. Imagínense ustedes que de estos jueces anticorrupción, al menos dos, de lo que ahorita viene a mi mente, están con una investigación previa por temas de corrupción. Entonces, algo pasa en esa selección de nuestras autoridades para que combatan estos delitos, ¿no? Entonces, hay que trabajar en este tema de la corrupción con un sistema penal fuerte y temas de prevención. Pero otra cosa, yo creo que uno de los errores de el gobierno actual es que no ha sabido socializar bien sus planes de seguridad. No ha sido transparente con sus planes de seguridad. Yo creo pueden hacer muchísimo, pero si no se informa y no hay un sistema adecuado de comunicación, en donde no solamente el público en general, sino los académicos podamos acceder también a esos planes de seguridad para aplaudir también las acciones positivas y para poder saber si están haciendo un plan de trabajo integral con todas las aristas que hemos visto el día de hoy, se va en la nada, ¿no? Y entonces ahí yo creo que falta también que el gobierno pues sea mucho más activo en cómo comunicar esto, como digo, no solamente con cadenas de que allanan lugar, de que Sí, sí. encuentran armas, sino de todo el plan integral. Dale. Hembra del Mar, gracias por haber estado con nosotros. Este siempre será un tema inconcluso. Ojalá que la próxima que conversemos tengamos mayor claridad sobre eso. Ya vamos a analizar también en algún momento, y esto para coordinación, esta pieza de difusión, esta cadena que hace el presidente, pero tiene así unas cosas válidas para analizarlas. Le envío un fuerte abrazo y véngase para Guayaquil. No necesariamente a ejercer, pero sí a pasear donde hayan baños decentes, ¿ya? Muchísimas gracias. Porque Me saben poner a mí los aires, por suerte se apiadan de mí, me ponen ventiladores y me saben poner No, ventiladores. ya ahí no negociamos, se acabó el negocio. Aquí es ventilador. acá aire a 16 grados, así le ofrecemos, no se preocupe. María Se del quede con ese Encantada. clima friecito. María del Mar Gracias, un Gallegos, abrazo fuerte. Hasta luego. experta criminóloga conversando con nosotros. Algo rapidito, no puedes decir, no, mejor me voy a la pausa antes de que nos multen. RTP